Hoy quiero que dialoguemos en torno a, seguimos en la idea de la ofrenda, de la colecta, y esto va a terminar este capítulo 8 que terminamos esta noche, y va a seguir en el capítulo 9, pero quiero que lo hagamos en torno a una pregunta que está ahí en la diapositiva que ustedes tienen en pantalla, que nos hace loables, alabables, reconocibles como creyentes. ¿Qué hace que un creyente sea loable, reconocible, alabable? ¿Sí? ¿Qué hace que un creyente sea considerado un buen creyente? Y vamos a terminar preguntándonos si nosotros mismos somos o no somos buenos creyentes. Entonces les invito ahí a abrir sus Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Vamos a estar leyendo el verso 16 al verso 24. Leo la palabra del Señor en favor de todos. Pero gracias a Dios que puso la misma solicitud por vosotros en el corazón de Tito, pues no solo acogió bien el ruego, sino que teniendo el mayor solicitud, espontáneamente fue a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se extiende por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue escogido por las iglesias como nuestro compañero de viaje con esta gracia que es provista por nosotros para la gloria del Señor y para mostrar nuestra disposición. Previniendo esto, que nadie nos desacredite por esta generosa cantidad provista por nosotros, porque tenemos en mente las cosas honestas, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y enviamos con ellos a nuestro hermano, al cual muchas veces hemos probado en muchas cosas, que es diligente, pero ahora mucho más diligente que nunca por la mucha confianza en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre vosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias, gloria de Cristo. Por tanto, mostrad en presencia de las iglesias la evidencia de vuestro amor y el motivo de nuestra jactancia respecto a vosotros. Este texto que acabamos de leer cierra el capítulo 8 y se plantea el elemento de la ofrenda que ha sido recogida. Y lo primero que nos va a decir en el verso 16 es que Dios puso en Tito, en el corazón de Tito, una gran solicitud, una gran diligencia, de tal manera que él fue a la iglesia en Corinto, de tal manera que él se movió. Y uno de los elementos entonces que comenzamos a comprender de este asunto de dar, pero también del asunto de ser diligentes, es que depende directamente de mi relación con Dios. Dios va a poner en nuestro corazón el actuar. Y por eso hace 8 días pensábamos que si Dios pone en nosotros el actuar, nosotros debemos actuar. Que si el Señor nos está moviendo a hacer algo, debemos hacerlo, siempre y cuando eso venga de lo que el Señor mueve en nosotros, de lo que el Señor pone en nuestros corazones. Y entonces Tito, con diligencia, con voluntad propia, él decide ir a la iglesia que está en Corinto. Y Pablo nos dice en el verso 18 que con Tito enviaron también al hermano cuya alabanza en el Evangelio se extiende por todas las iglesias. Pero no nos dice quién es. No está hablando de él y no está hablando de Tito. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿Quién es la persona que es loable en todas las iglesias a causa del Evangelio? ¿Quién es la persona que la gente reconoce como un buen creyente? Desde los tiempos antiguos se ha intentado ubicar a diferentes personas como este hermano loable. Algunos dicen que es Lucas, otros que es Bernabé, otros decían que era Apolos, Aristarco, Marcos, Silas. Pero no se nos dice a nosotros quién era. Posiblemente los hermanos en Corinto sí supieran quién era, porque Pablo se ha referido en forma anónima a otros. En el capítulo 2 se refirió al ofensor, en el capítulo 8 a nuestro hermano, y en Filipenses se refiere a un compañero fiel, sin decir quiénes son. Pero sabemos que había gente en la iglesia
cuyo testimonio era ampliamente reconocido. Eran personas que a la luz de lo que dice el Evangelio podían ser alabados, podían ser reconocidos. Nosotros no creemos en la adoración de personas. Y por eso tenemos la idea de los santos son todos los santos de la iglesia, toda la gente de la iglesia, la familia de la fe, así se presenta en el Nuevo Testamento, los santos creyentes en general. No creemos en santos particulares. Entonces, si usted tiene alguno de esos santos, el que se pone de cabeza, o el que se pone de espaldas, o lo que sea, hermano, es momento que se vaya deshaciendo de él. Nosotros todos, como creyentes, somos llamados a ser santos. Sin embargo, a veces no nos comportamos de tal manera que se nos puede reconocer como tal. ¿Qué hace que esta persona anónima para nosotros fuese reconocida como loable, como alabable a la luz del Evangelio? Que su fama fuese reconocida. Y note, no solamente reconocida, verso 19, sino solo esto, también fue escogido por las iglesias como nuestro compañero de viaje, con esta gracia, un compañero de viaje para llevar la ofrenda. Es que esta era una persona de confianza. Si ustedes recuerdan, hace como 2 años por allá atrás hablamos en el libro de Hechos, cuando hablábamos en Hechos, ¿quién es llamado al ministerio y cómo la gente sabe que es llamada al ministerio? Usualmente nosotros consideramos que el llamado al ministerio es un llamado que viene de Dios. Dios nos llama al ministerio. Pero no solamente es que Dios nos llama al ministerio, es que la iglesia debe reconocer ese llamado. Porque si usted a título personal dice, no, es que el Señor me llamó al pastorado, pero en la iglesia nadie ha podido ver en usted dones pastorales, ni han visto en usted un involucramiento en el ministerio que lo hagan considerar factible que usted llamado al ministerio pastoral, entonces posiblemente usted deba evaluarse en qué tanto está escuchando y obedeciendo la voz de Dios. Porque el ministerio, si bien es prerrogativa de Dios, Dios es el que llama, la iglesia reconoce y acepta a esos ministros y dice, sí, es que Dios llamó a esta persona al ministerio. Y este hombre anónimo ha sido elegido por la iglesia como una persona que puede llevar el dinero, porque es una persona confiable. Es una persona que demuestra tranquilidad a las personas que en él han puesto su confianza, ¿sí? A la disposición que hay en esa persona. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de dinero, siempre hay opción de que haya alguien que quiera desacreditar. Siempre hay opción de que haya alguien que quiera hacer un uso inadecuado de estos recursos o del dinero. Si usted sigue las redes sociales, habrá escuchado de diferentes críticas a pastores en el país por el asunto del diezmo y de la ofrenda. Para muchas personas este es un tema difícil, es un tema de conflicto. Nosotros ofrendamos y diezmamos por fe, en obediencia a la Escritura. Pero para la persona que no comparte nuestra fe, a veces es difícil entender el por qué lo hacemos. Entonces, eso no es propio solamente de esta época. Eso siempre había pasado. Y Pablo, sí, dice, no, nosotros tenemos que evitar que la gente nos desacredite, que la gente nos inculpe o nos insulte por algo que no hemos hecho. Y por eso utiliza la palabra prevenir. Y la expresión en griego aquí implica apartarse del camino cuando viene otra persona, evitar el encuentro, anticipar lo problemático. Entonces Pablo, sabiendo que un gran recurso recogió la iglesia en Corinto y lo está mandando a Jerusalén y que esto puede generar suspicacias, se anticipa a los problemas, buscando gente de la iglesia misma en Corinto
que les acompañe, buscando gente que tenga buen testimonio de todas las iglesias que los acompañe para poder demostrar que ellos están haciendo con el dinero lo que les mandaron a hacer. Y dice Pablo en el verso 21, porque tenemos en mente las cosas que son honestas. Tenemos en nuestra mente aquello que es justo tener, aquello que es moralmente correcto, moralmente bueno. ¿Sí? Usted recuerda a Filipenses, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo digno de alabanza, en esto pensad. Pues Pablo está diciendo, nosotros tenemos en mente las cosas que son buenas. Y las tenemos no solamente delante del Señor, que ya es mucho decir. Uno poder decir, es que yo delante de Dios soy honesto. Ese es el deber ser de cada creyente. También delante de los hombres. Significa que Pablo mismo se considera una persona de buen testimonio. Pero ese elemento de la conciencia buena delante de Dios y de la conciencia que es buena delante de los hombres, Pablo lo está tomando de la Escritura. Si usted me acompaña ahí con su Biblia, al capítulo 3 del libro de Proverbios, versos 1 al 4, nos vamos a encontrar con ese elemento de delante del Señor y delante de los hombres. Permítame, les leo el texto. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Es cuando nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios, a la ley de Dios, al mandato del Señor. Es cuando vivimos en relación con Dios que podemos dar buen testimonio ante Dios y ante los hombres. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Él tiene en su mente la palabra de Dios. Este hermano excelente tiene en su mente la palabra de Dios. Nosotros somos llamados a vivir con la palabra de Dios en nuestro cuello, en nuestro corazón, todo el tiempo llevarlo presente, porque servimos y queremos agradar a Dios. Entonces, verso 22, ¿sí? Enviamos con ellos, las personas encargadas de la ofrenda, a nuestro hermano al cual muchas veces hemos probado, al cual muchas veces hemos evaluado en muchísimas cosas, ¿sí? Que es diligente. Y es curiosa la expresión acá, porque literalmente Pablo dice, al cual muchas veces hemos probado en muchas repetidas ocasiones. Está siendo enfático. Está diciendo que una y otra vez este hermano ha demostrado que es una persona diligente, que es una persona que es digna de confianza. A veces la gente nos pregunta cosas y queda como que no, yo en esta persona, ¿será que sí confío? ¿Será que no? Porque la confianza es algo que se va ganando, que vamos demostrando. Si uno es confiable o no, son los hechos lo que demuestran si uno lo es o no lo es. Uno puede decir, es que yo soy una persona supremamente confiable, pero si lo que usted hace no lo demuestra, la gente no lo va a creer. Y esta persona, este hermano que es excelente a la luz del Evangelio, se muestra como alguien que ha sido probado una y otra vez. Y esta persona ha demostrado que es una persona confiable. Entonces, en cuanto a Tito, dice Pablo, Tito es compañero y colaborador, co-ministro entre vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, a estos que han sido enviados, son mensajeros de las iglesias, gloria de Cristo.
y utiliza la palabra apóstoles. Son apóstoles de las iglesias, porque la expresión apóstol, en su sentido más básico, significa alguien que ha sido enviado de la iglesia. Entonces dice, son apóstoles de la iglesia, son gloria de Cristo, son personas en las que podemos confiar. Por tanto, mostrad en presencia de las iglesias la evidencia de vuestro amor y el motivo de nuestra jactancia respecto a vosotros. Si confían en aquellos que el Señor ha llamado al ministerio, si confían en que la bondad que ustedes han hecho puede extenderse a otros, entonces demuestren su amor. Enviando la ofrenda, demuestren su amor cuidando a aquellos que la van a llevar. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? 4 aspectos que me gustaría que pudiésemos reflexionar, que tienen que ver con nosotros, este texto o esta porción de la colecta enviada a Jerusalén. La primera pregunta que me gustaría que tuviésemos en cuenta es si estamos siendo diligentes. La iglesia en Corinto era diligente. Tito fue diligente. Fueron enfáticos, apasionados por hacer aquello que debían hacer. ¿Qué tanta diligencia estamos mostrando nosotros? El Señor en estos tiempos de dificultad nos invita a actuar. Nos invita a hacer una llamada, a escribir un mensaje, a orar, a mandar una ayuda. Está bien, el Señor pone eso en nuestros corazones. ¿Qué tanto estamos actuando conforme a lo que el Señor pone en nuestros corazones? Nuestra diligencia está en obedecer a la voz de Dios. Y debemos recordar, la obediencia al Señor debe ser algo inmediato. Debemos obedecer cuando Él nos manda a hacer. Porque cuando no obedecemos la voz de Dios y requerimos la corrección del Señor, no nos sentimos cómodos. Si sabemos que es la voz de Dios, actuemos. Si estamos dudosos, si es la voz de Dios, oremos y leamos la palabra, porque eso nos va a ayudar a afirmarnos en escuchar la voz del Señor. Lo segundo es preguntarnos si somos loables, si somos alabables, si la gente puede reconocernos como buenas personas. ¿Cuál es el testimonio que nosotros estamos mostrando hacia la gente? ¿Qué es lo que la gente ve en nosotros? Cuando la Escritura nos recuerda que de la abundancia del corazón es que habla la boca, nos plantea el elemento de lo que hay dentro nuestro es lo que vamos a mostrar, es lo que va a salir. ¿Sí? Y mientras se acusa a los fariseos de ser sepulcros blanqueados por fuera, son bonitos, pero por dentro están muertos, Pablo dice de él mismo y de los creyentes, nosotros somos cartas abiertas, somos cartas leídas. Lo que la gente ve debe ser lo que hay en nosotros. ¿Será que la gente puede decir, sí, el hermano X o Y, el hermano fulano es una persona que es conforme al Evangelio? Yo puedo confiar en fulanito porque esa persona es conforme al Evangelio. Y no piense en si los demás hermanos son confiables o no, que es la primera tentación que uno tiene. Piense en si usted mismo es confiable. Piense en si usted es una persona en la que se puede confiar, en la que se puede decir, mire, esta es una persona buena. Y en ese sentido, lo tercero es si somos buenos administradores de los dones del Señor. Pablo se menciona ahí, ¿sí?, en el verso 20, que nadie lo desacredite por esa generosa cantidad provista por nosotros, porque tenemos en la mente las cosas que son honestas. Y está mencionando esto porque él es consciente que está administrando el dinero en una forma correcta. Y usted puede decir, bueno, es que yo no administro el dinero de la iglesia, los pastores verán qué hacen con eso, los hermanos del concilio, si los vigilan, acompañan, supervisan o lo que ustedes quieran o no. Está bien, pero usted ha recibido dones y talentos del Señor.
Usted ha recibido provisión de parte de Dios. ¿Ha sido usted un buen administrador de eso que Dios le ha dado? ¿Ha hecho usted un buen uso de los dones y talentos que Dios le ha dado? ¿O ha sido como el hombre este de la parábola que simplemente lo ha ido y lo ha enterrado? ¿Cómo estamos administrando? Y lo cuarto es si estamos mostrando amor hacia nuestros hermanos. El texto nos permite ver dos formas de mostrar amor. Uno, ofrendando. Dos, apoyando, acompañando a aquellos que deben administrar los recursos. Y en eso uno diría, mire, nosotros podemos en este momento demostrar amor donando, ofrendando, diezmando para la extensión del reino, donando para la gente que está en necesidad, pero también orando por los pastores, orando por aquellos que deben actuar y tomar decisiones de cómo ayudar a otros. Debemos estar dispuestos a acompañar, debemos estar dispuestos a interceder por las personas que están en necesidad, que están ahí esperando que nosotros podamos hacer lo que debemos hacer. Entonces, mis amados hermanos, este es el mensaje hasta el momento para nuestras vidas. Actuemos con diligencia, obedezcamos a la voz de Dios, porque el Señor es quien nos mueve a actuar y nos mueve a hacer aquello que nosotros debemos hacer. Que el Señor nos permita ser diligentes en el Evangelio. Que nos permita ser loables, porque nuestra vida es una vida de testimonio. Que el Señor nos permita ser buenos administradores de los dones que Él nos ha dado. Y que seamos personas que demostramos amor, porque ofrendamos, porque donamos, porque oramos por otros. Que el Señor nos ayude en la extensión del Evangelio. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por la oportunidad que nos regalas de compartir en torno a tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos acompañas y nos invitas a ser reconocibles, porque te invitamos a ti, porque nos relacionamos contigo. Nos invitas a ser diligentes, a actuar. Señor, muévenos a hacer aquello que tú has puesto en nuestro corazón. Que oigamos, Señor, tu voz. Que podamos presentarnos, Señor, delante de ti, sabiendo que tú eres el que actúa en nosotros. Pero, Señor, también te ruego que seamos personas que administran correctamente los dones que tú has puesto en nuestras vidas. Que seamos personas, Señor, que podamos acompañar y demostrar amor hacia nuestros hermanos. Que nos ayudes, Señor, en estos tiempos de dificultad, de anormalidad, a mantener una vida de entrega a ti y de dependencia de ti, Señor, de tu soberanía, de tu misericordia que se renueva cada día. Bendecimos, Señor, tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.